Muy bien, pues muchas gracias. Se marchó físicamente Pepe Mujica. El año pasado, cuando anunciaron a nivel familiar ellos, él y Lucía, su esposa, que lamentablemente padecía de un tumor, cáncer, empezamos también a compartir algunas informaciones. Generalmente yo lo hacía por las admiraciones, ¿verdad? En el caso mío, múltiples, de su pensamiento político, de su congruencia en el manejo de, primero de lo que vivía como filosofía de vida y posteriormente lo que dejaba ver de eso en el manejo de la imagen. Y que para mí que tenía un arte, aunque no necesariamente él utilizara aquello para posicionarse, porque toda su vida fue un trabajo y eso fue lo que le dio el posicionamiento, no vivía para posicionarse. Y entonces eso me hacía y me hizo admirarlo. Y sobre todo empecé a compartí en mi Instagram una entrevista que le hiciera a la BBC de Londres en su casa, en ese entorno tan cotidiano y sobre todo tan a gusto para él. Y hablaba de diferentes aspectos, Pepe Mujica. Ese que también tuvo un contexto cuando llega a la presidencia de algunos presidentes en América Latina que podían tener coincidencias ideológicas, más las diferencias también hicieron que él, aunque los respetara y buscara los puntos de conversación, mantenía la diferenciación respecto de lo que él entendía que no estaba correcto. Y así vivió con esa inmensa satisfacción de poderle contar a los jóvenes, por ejemplo, cuando fue a Río de Janeiro, que tuvo un encuentro con los jóvenes, y era una conferencia, pero aquello parecía un concierto, y para guardar las diferencias y con todo el respeto, un concierto de Lady Gaga que acaba de tener recientemente también en Brasil, donde se estima que algunos 2 millones de personas estuvieron. Lo digo porque generalmente los jóvenes, y como debe ser, van donde está lo lúdico, el entretenimiento, pero allí estaban parados los jóvenes escuchando a Pepe Mujica, que acababa de salir de la presidencia y tenía conversaciones y reflexiones que no podemos encontrar de manera fácil, sino que es la vivencia. Es un ejemplo trascendente al que a mí me gusta volver para a veces también trazar la antena tierra, porque envueltos en muchos de los que son los desafíos de nuestra contemporaneidad, es posible que no nos demos cuenta que vamos perdiendo algunas cosas que son esenciales. Y cuando ya uno tiene esta edad y ha corrido una trayectoria de la vida, que alguien como Pepe, que estuvo detenido, preso de manera injusta, otras como consecuencia de su postura y de su posición política, que también las asumió, porque él todo lo contó. Yo fui guerrillero, yo pertenecí a este grupo, yo no hacía tal cosa, pero sí yo hacía tal otra. También fue responsable y eso también le trajo consecuencias que no necesariamente eran democráticas, pero que él las pagó. 5 veces estuvo detenido, y una de aquellas que yo les comentaba, donde él dijo que estuvo muy viéndole la cara a la locura, porque estaba en una celda solitaria por tanto tiempo que hasta conversaba con las hormigas. Y al un poco él mismo sorprenderse en ese estadio que estaba cayendo, bueno, pues lo aprovechó de manera existencial para conocerse un poco más. Y esto lo comparto como anécdota, un poco con el dolor de que se marchó, porque le conversaba a mi compañero de vida el año pasado cuando publiqué esta entrevista, que la publicaba con mucha alegría, pero con mucho dolor, porque sentía que era la despedida. Y también sentía
que a lo mejor a nivel global nos estamos quedando sin algunos referentes que en momentos de desesperación, desafíos y de tristeza, como ahora estamos en este contexto global, nos diga, no, mira, las cosas pueden mejorar, porque yo estuve 5 veces preso, porque me dieron 5 balazos en una de esas, como le tocó a Pepe Mujica, y porque también conocí la cara de la lealtad de lo más puro que pude tener, que es una perra con 3 patas que me acompañó toda la vida y al lado de quien yo quiero ser enterrado, como una simbología de que nosotros podemos también disfrutar la vida sin muchas cosas por las que nos afanamos en la contemporaneidad, y que la salud muchas veces también depende de asumirnos como en el cuidado. Nos hablaba Pepe de cuáles cosas nos están enfermando por nosotros necesariamente tener que buscar lo que nos pone y lo que nos obliga el mundo de ahora. Tenemos una inflación para muchos países que es voraz, y eso nos hace que tener varios trabajos para vivir decentemente. Pero hay otros que la misma dinámica global con sus hijos les imponen incluso prácticas de vida que son insostenibles, que son vorágines, que nos están llevando directamente o a la locura, a la enfermedad mental, o nos están llevando también al cementerio antes de tiempo. Y no lo vemos porque es parte de esa dinámica. Entonces, Pepe me dejó muchísimas enseñanzas. Lo recordaré siempre como esa congruencia en lo que hablamos nosotros en la narrativa política, de lo que se hace y lo que se dice, o sea, del story doing al storytelling, y la congruencia de vivir la vida siendo realmente auténtico y dejándonos aquel legado, no solamente frases filosóficas o reflexivas, sino que su vida fue un ejemplo. Así es que yo, si hay que pedirlo, yo pido mucha luz para Pepe Mujica donde esté, y al lado de su perrita. Para los que amamos algún animal, sabemos la simbología que esto tiene, y sobre todo cómo vivió con la felicidad al lado de su compañera de vida. Mucha luz, Pepe.